Hola a todos, mi nombre es Angelina Acevedo, residente de primer año de Neurología de la Universidad Simón Bolívar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de historia clínica en cefalea, abordaje clínico y signos de alarma. Dentro de los ítems a desarrollar tenemos una breve introducción, algunos datos epidemiológicos, la clasificación de las cefaleas, la historia clínica haciendo énfasis en la anamnesis y un examen físico dirigido en cefalea, los signos de alarma, la orientación diagnóstica y finalmente algunas conclusiones. Entonces tenemos que de todos los estados dolorosos que afligen al ser humano, sin duda alguna la cefalea es el que ocurre más a menudo y este va a competir con la dorsalgia como el motivo de consulta más frecuente cuando se trata de la búsqueda de atención médica. De hecho, hay tantos casos de cefalea que se han establecido clínicas especiales para su tratamiento. Desde el punto de vista semántico, el término cefalea incluye todos los dolores y molestias localizados en la cabeza. Algunos autores lo definen como un dolor localizado por encima de la línea órbito-meatal. Entonces, todo lo que esté por encima será cefalea, lo que esté por debajo corresponderá a dolor facial y lo que está hacia posterior será dolor cervical. La comprensión de ese trastorno se incrementó con las observaciones realizadas por dos neurocientíficos de apellidos Rey y Wolf a mediados del siglo XX. Estas observaciones mostraron que solo ciertas estructuras craneales eran sensibles a los estímulos nocivos, dentro de las cuales vamos a tener a la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, arterias extracraneales y periósteo del cráneo, así como estructuras de los ojos, oídos, cavidades nasales y senos paranasales, los senos venosos intracraneales y sus grandes tributarias, la dura madre y las arterias dentro de ella, sobre todo en las partes proximales de la cerebral anterior y cerebral media, y el segmento intracraneal de la carótida interna, las arterias meningia media y temporal superficial y los primeros tres nervios cervicales y los nervios craneales a su paso por la dura madre. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la cefalea se encuentra entre las tres afecciones neurológicas más comunes para la mayoría de los grupos de edad, comenzando a los 5 años y permaneciendo hasta los 80 años. Es más común en mujeres que en hombres con una relación 2-3-1 y a pesar de algunas variaciones regionales, los trastornos de dolor de cabeza son un problema mundial que afecta a personas de todas las razas, estratos socioeconómicos y zonas geográficas. Se dice que hasta un 97% de las personas presentará al menos un episodio de dolor de cabeza en toda su vida y es la quinta causa más común de las visitas a urgencias en los Estados Unidos, con aproximadamente 4 millones de visitas al año. Se considera que la principal causa de estas visitas van a ser cefaleas primarias y de estas cefaleas la más frecuente va a ser la migraña. La cefalea no solo es dolorosa, sino que también es incapacitante. Se ha encontrado que los trastornos de dolor de cabeza son la tercera causa más importante de años de vida ajustados en función de la discapacidad en todo el mundo, después del ACV y la demencia. Si tenemos en cuenta particularmente a la migraña, se estima que es la causa de casi 45 millones de años vividos con discapacidad. Este documento que vemos en la pantalla, en la parte inferior izquierda, es un documento publicado en el 2018 y que pertenece al Comité de Clasificación de la Cefalea de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Ha tenido varias modificaciones desde su primera edición en 1988. Este es el último con el que contamos y corresponde a la tercera edición. Aquí se ponen de manifiesto más de 300 tipos diferentes de cefalea, las cuales los autores dividen en tres grandes grupos, teniendo así a las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias y las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Ese es un documento muy extenso, por lo tanto no está hecho para memorizarlo, pero sí estamos en la obligación de familiarizarnos con las cefaleas más comunes y de ser capaces de ir a consultarlo en caso de ser necesario. Con respecto a las cefaleas primarias, tenemos cuatro tipos. La migraña, que va a ser la más frecuente desde el punto de vista de motivos de consulta en cefalea.
Tenemos a la cefalea tensional, la cual en muchos estudios podemos encontrar que es la más frecuente en cuanto a prevalencia. Sin embargo, dado que no es tan discapacitante, no suele estar en los rankings como si lo está la migraña. En este grupo también tenemos a las cefaleas trigémino autonómicas y a otras cefaleas primarias, que es un grupo, pues como vemos, bastante amplio, donde podemos encontrar la cefalea tusígena primaria, a la cefalea por esfuerzo físico primaria, entre otras. Pasamos a las cefaleas secundarias, que como su nombre lo indica, hay un trastorno primario de base responsable del dolor de cabeza. Dentro de este grupo vamos a tener a las cefaleas atribuidas a traumatismo craneoencefálico y o cervical, a las cefaleas atribuidas a vasculopatía craneal y o cervical, dentro de la que podemos encontrar la cefalea atribuida a episodio isquémico cerebral o a ictus. Tenemos a las cefaleas atribuidas a trastorno intracraneal no vascular, como por ejemplo por hipertensión o hipotensión de líquido cefalorraquídeo. Tenemos a las cefaleas atribuidas a administración o privación de una sustancia, como por ejemplo alcohol o cocaína. Las de origen infeccioso, como las atribuidas a meningitis o encefalitis. Las atribuidas a trastorno de la homeostasis, por ejemplo, la cefalea por apnea del sueño. Las cefaleas atribuidas a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes y boca, y las atribuidas a trastornos psiquiátricos. Y por último, el tercer grupo, que corresponde al de las neuropatías craneales dolorosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, entre otras. ¿Cómo vamos a llegar a este punto final de clasificar la cefalea de nuestro paciente en cada uno de estos grupos y poder dar un diagnóstico? Entonces, como les mencioné cuando hablábamos de epidemiología, cuando nos vemos enfrentados a un paciente con cefalea, la probabilidad mayor es que esté cursando con una cefalea primaria. Pero para llegar a determinar esto, la clave está en la historia clínica, en delimitar las características de la cefalea de forma cuidadosa durante la anamnesis y complementarlo con un buen examen neurológico. Si cuando nosotros pasamos al paciente a la camilla para examinarlo, no tenemos una idea formada de qué tipo de cefalea tiene, muy probablemente no lo vamos a saber después. Entonces, muy seguramente algo nos está faltando o fallando en el interrogatorio y vamos a tener que ahondar en ello. Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a poder enfocar y llegar a esos grupos grandes de diagnósticos. Aquí tenemos una tabla que resume los aspectos más importantes a tener en cuenta en la anamnesis de un paciente con cefalea. Cada una de ellas las iremos desglosando para ir conociendo cómo nos pueden orientar de acuerdo a la posible respuesta otorgada por el paciente. Entonces, algo muy importante en cefalea es el tiempo. Aquí vamos a incluir varios ítems. Tenemos entonces el inicio. Debemos determinar si la cefalea se presentó de manera súbita o progresiva. ¿A qué le llamamos inicio súbito? Será aquella cefalea que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto. El paciente lo puede comparar diciendo que sintió como una explosión, como un trueno o un estallido. Ahora, si el paciente refiere, no, es que yo empecé con un dolor en 4 de 10 en la escala análoga del dolor y fue incrementándose hasta 10 de 10 en 1, 2, 3 horas, entonces estaremos hablando de un inicio progresivo de la cefalea. Porque esto es importante. Si bien la cefalea en trueno puede ser un trastorno de cefalea primario, genera preocupación por un dolor de cabeza secundario, particularmente como un dolor de cabeza de nueva aparición. Más adelante, cuando estemos hablando de los signos de alarma, vamos a mencionar algunas de las etiologías a tener en cuenta en estos casos. Debemos preguntar la duración de estos ataques. Y aquí hay un punto de corte a tener en cuenta y que nos va a ayudar a hacer el enfoque diagnóstico, por lo menos en cefaleas primarias. Y este va a ser el de 4 horas. Entonces tenemos un grupo de cefaleas cuyos ataques suelen durar menos de 4 horas y otros que suelen durar más de 4 horas. Para aquellas que suelen durar más de 4, tenemos a la migraña continua, la cefalea tipo tensión, la cefalea diaria persistente de nuevo. Para aquellos cuyos ataques duran o suelen durar menos de 4 horas, tenemos como ejemplo a las neuralgias craneales y a las cefaleas trigémino autonómicas.
Otro aspecto a tener en cuenta acerca del tiempo es cuánto tiempo lleva nuestro paciente con esta cefalea. Es importante porque no es lo mismo que el paciente lleve 10 años con los mismos episodios de dolor de cabeza a que lleve una semana o que ese dolor de cabeza que ya era conocido por él presentó un cambio en el patrón. En el primer caso que les acabo de comentar, muy seguramente estaremos ante una cefalea primaria, pero si el paciente nos manifiesta que nunca había tenido una cefalea de estas características, una cefalea de reciente comienzo, o que ha cambiado el patrón del mismo, entonces ya estaremos ante una bandera roja y debemos investigar a profundidad una causa secundaria. ¿Qué otra cosa interrogaremos? El horario habitual, es decir, en qué momento del día se presenta el dolor de cabeza habitualmente, ya que esto también nos puede orientar hacia un posible diagnóstico. Por ejemplo, la periodicidad circadiana es una de las características de la cefalea en racimos. Se dice que los ataques alcanzan su punto álgido entre las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana. Además de tener un patrón circadiano, también tienen un patrón circanual, ya que las personas sufren más ataques durante la primavera y el otoño. Por otra parte, también se ha demostrado que la migraña sigue un patrón circadiano en el 50% de los pacientes, con un pico de ataque amplio durante el día y un punto circadiano bajo durante la noche. En cuanto al despertar nocturno, pueden ser indicativos de cefaleas secundarias, particularmente trastornos del sueño, uso excesivo de medicamentos, eh, apnea obstructiva, hipertensión nocturna o tumores cerebrales. Sin embargo, esta característica, este despertar nocturno, también puede ocurrir en trastornos de cefalea primaria, que van a incluir a la cefalea en racimos, la cefalea ígnica y la hemicrania paroxística nocturna. Y la última de las características temporales del dolor que vamos a interrogar es la frecuencia de ataques en el mes, es decir, cuántas veces se presenta en el mes el dolor de cabeza. La idea es clasificar a la cefalea teniendo en cuenta los ataques mensuales, pero sabemos que es muy difícil en ocasiones que los pacientes se acuerden en el último mes cuántos días le dolió la cabeza. Entonces, podemos preguntar en la última semana o de los 7 días de la semana cuántos días usualmente le duele la cabeza y así poder hacer un cálculo aproximado y determinar si se trata entonces de una cefalea episódica o de una cefalea crónica. La cefalea crónica la definimos como la que se presenta 15 días o más al mes durante más de 3 meses. Aquello que no cumpla con estos criterios, pues será una cefalea episódica. Ahora pasamos a la localización. Vamos a interrogar si la cefalea es focal, si es unilateral o bilateral, si afecta a la región frontal, temporal, occipital u orbitaria, si durante el ataque hay cambios en su ubicación o incluso se llega a propagar. Esta cualidad nos puede orientar acerca de ciertas cefaleas primarias, como por ejemplo la migraña, la cual puede iniciar en un lado de la cabeza, pasar al lado contralateral o volverse bilateral. Si bien los criterios de diagnóstico de migraña incluyen la unilateralidad, alrededor del 40% de los adultos y la mayoría de los niños tienen un dolor de cabeza bilateral. A diferencia de otros tipos de dolor de cabeza, la ubicación puede variar de un ataque a otro en un mismo individuo. Por otra parte, las cefaleas trigeminoautonómicas por definición son estrictamente unilaterales y casi siempre se ubican en la región orbitaria o incluso retroorbitaria. La cefalea tensional casi siempre es bilateral, a veces en forma de banda, pero no es necesario que afecte toda la cabeza. Los pacientes con cefalea nubular delinean un área redonda u ovalada bien circunscrita en la cabeza para localizar el dolor. Esta suele medir entre 2 y 6 centímetros y tiende a ubicarse en la región parietal. Esta es una cefalea que también hace parte de las cefaleas primarias y pertenece a otros tipos de cefaleas primarias. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que una cefalea estrictamente lateral, que sea de novo, es decir, que tenga un inicio reciente, puede indicar una causa secundaria, como por ejemplo un proceso intracraneal estructural, arteritis de células gigantes o incluso un trastorno de la presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, debe ser considerado una bandera roja y es un paciente que hay que estudiar. Debemos determinar el tipo de dolor del paciente.
Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de dolores más comunes. Tenemos entonces a la cefalea pulsátil, la cual va a hacer referencia a un dolor intermitente acompañado por una sensación de pulsación o latido como sucede en la migraña. Tenemos el dolor de tipo opresivo, que es descrito como una sensación de presión o constricción, como es el caso de la cefalea tensional. Tenemos el dolor fulgurante, que puede ser descrito como una sensación de corrientazo eléctrico, como por ejemplo en las neuralgias. El dolor terebrante, que hace referencia a ese dolor penetrante, punzante. El paciente lo puede describir como si estuvieran taladrando o perforándole la cabeza, como sucede en la cefalea en racimos. Y tenemos el dolor punzante, que como su nombre lo indica, es como una punzada, que podemos observarlo en el zoom y el zuna. Otro aspecto importante a indagar en el paciente es qué situaciones empeoran o incrementan la cefalea. Entonces tenemos a las maniobras de Valsalva. Vamos a preguntar al paciente si cuando tose, se ríe, estornuda o cuando hace fuerza levantando algún objeto o durante la defecación, si ese dolor de cabeza empeora o si incluso se llega a desencadenar. A pesar de que esta es una cualidad que puede estar presente en cefaleas primarias, como por ejemplo la cefalea tusígena primaria, la preocupación es que se deba a un dolor de cabeza secundario, por lo que siempre debe ser considerado como un signo de alarma cuando esté presente. Las situaciones estresantes pueden desencadenar o empeorar muchas de las cefaleas, como por ejemplo la migraña y la cefalea tensional. El consumo de alcohol o fármacos vasodilatadores están en relación con cefalea en racimos. Algunos alimentos favorecen la aparición o agravan a la migraña. La cefalea hípnica aparece exclusivamente en relación con el sueño. El tacto o presión sobre zonas gatillo pueden precipitar a la cefalea tensional. La fluctuación hormonal puede relacionarse con ataques de migraña. Los cambios posturales, por ejemplo, la cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo, que ocurre con el ortostatismo y mejora con el decúbito. Lo contrario sucede en la cefalea por hipertensión, en la cual la cefalea o el dolor de cabeza empeora con el decúbito. Y los movimientos cefálicos, la migraña y la cefalea cervicogénica, por ejemplo, empeoran con el movimiento cefálico. Una de las características más útiles para el diagnóstico de la migraña es el empeoramiento con la actividad cotidiana. La inmensa mayoría de los pacientes vamos a encontrar que prefieren acostarse inmóviles en un ambiente oscuro y tranquilo. Por otro lado, los pacientes con cefalea en racimos, por ejemplo, rara vez prefieren estar inmóviles y ellos van a experimentar inquietud o agitación. Pueden estar caminando de un lado a otro, puede vérseles balanceándose, dándose vueltas o agitándose en la cama, por ejemplo. Es importante indagar por la intensidad del dolor y si se produce o no discapacidad durante el ataque. Le vamos a pedir al paciente entonces que ubique su dolor en la escala verbal análoga. Interrogaremos si durante un ataque de dolor puede continuar o no con sus actividades diarias y esto nos va a hablar de severidad. Sabemos que las cefaleas en general pueden alcanzar distintos grados de intensidad en cuanto al dolor. Sin embargo, hay algunas que frecuentemente están asociadas con dolores más intensos. La intensidad del dolor de la migraña, por ejemplo, varía, pero generalmente es de moderada a intensa en comparación con el dolor de leve a moderado que se experimenta en la cefalea tensional. El dolor intenso a muy intenso caracteriza, por ejemplo, las cefaleas en racimos y la migraña paroxística. La mayoría de los pacientes, de hecho, indican que es el peor dolor de cabeza que jamás se hayan experimentado y algunos pacientes reportan ideas suicidas durante los ataques. En cuanto a los síntomas asociados, vamos a interrogar por su aparición y en el caso de que estén presentes, vamos a indagar el momento en el cual aparecen, si estos preceden al dolor, si se presentan concomitante con el ataque o si se presentan posterior a él. Entonces, tenemos que la cefalea se puede acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, osmofobia, alodinia cutánea. Esto, digamos, muy sugestivo de la migraña.
Definimos la alodinia cutánea como la experiencia de dolor o malestar ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como por ejemplo tocar la piel. Alrededor del 60% de los pacientes con migraña refieren que les duele el pelo, que no pueden peinarse. Las mujeres, por ejemplo, no pueden hacerse una cola de caballo. Incluso esa sensación también es extracraneal, una alodinia extracraneal. Entonces los pacientes necesitan quitarse las joyas, la ropa, no toleran la ducha ni el peso de las sábanas o mantas, no quieren que nadie los toque durante un ataque de migraña. Otros síntomas acompañantes, por ejemplo, son los trigeminautonómicos, en los cuales podemos tener tosis, lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal o rinorrea, y esto pues, va a ser muy sugestivo de la cefalea en racimos. Otras manifestaciones que también pueden acompañar a un dolor de cabeza serán el déficit neurológico focal, las crisis epilépticas, la fiebre y los síntomas constitucionales, entre otros. Todos estos que acabo de mencionar, pues, muy sugestivos de cefaleas secundarias por los cuales corresponden o constituyen un signo de alarma. Vamos a indagar si antes de que se inicie el dolor, el paciente experimenta algún síntoma o sensación que le avise que se avecina el dolor de cabeza. Esta pregunta aborda tanto los pródromos como el aura. El pródromo puede ocurrir hasta 48 horas antes del inicio del dolor de migraña y es posible que los pacientes ni siquiera se den cuenta de que experimentan síntomas que preceden o que están relacionados con la migraña. Aquí podemos encontrar a los bostezos, a los cambios de humor, el cansancio, la disfunción cognitiva, los antojos de comida, sed o micción excesiva. El aura va a hacer referencia a un síntoma neurológico transitorio o a un déficit focal neurológico transitorio que normalmente precede al dolor de cabeza, pero que puede ocurrir también durante la fase de la cefalea. Eh, Ocurre en el 30% de los pacientes con migraña y el aura visual va a ser la más común de todas. Aquí podemos encontrar fenómenos visuales como escotomas, fotopsias. El paciente también puede tener o presentar hemianopsias, visión en túnel, incluso pérdida visual transitoria. Estos son algunos de los fenómenos visuales que pueden acompañar o que pueden hacer parte del aura visual de la migraña. Tenemos el escotoma, tenemos a los escotomas centelleantes o al espectro de fortificación, las miodesopsias, la nieve visual, las fotopsias y las alucinaciones visuales. Durante el interrogatorio es importante que obtengamos información acerca de medicamentos utilizados en el pasado y en la actualidad, ya que puede proporcionarnos información muy útil, como por ejemplo una dosis subterapéutica de algún medicamento preventivo, el uso excesivo de analgésicos agudos que puedan contribuir a ese dolor de cabeza refractario, la posibilidad de interacciones farmacológicas o efectos adversos, entre otros. También vamos a determinar posibles comorbilidades en el paciente, alergias, tóxicos, antecedentes de trauma craneal y o cervical, patrón del sueño, el aspecto social, laboral y económico y las alteraciones del ánimo. Todo esto en aras de ofrecerle al paciente el tratamiento más apropiado para su cefalea. Con esto finalizamos la anamnesis y continuamos en nuestro recorrido por la historia clínica, pasando al examen físico, el cual debe incluir el estado general del paciente, los signos vitales y, por supuesto, un examen neurológico completo. Para efectos de esta charla, pues vamos a mencionar algunos aspectos específicos a evaluar cuando se trata de cefalea. Entonces vamos a evaluar las arterias temporales, los senos paranasales, la articulación temporomandibular, la región troclear, la región cervical y realizaremos el test de flexión-rotación. Vamos a evaluar la musculatura pericraneal y los puntos gatillo, los nervios pericraneales, el fondo de ojo y determinar la presencia o no de signos meridios. Con todo lo que llevamos hasta el momento, nuestro objetivo principal ha sido el de identificar si estamos ante una cefalea primaria o secundaria.
Entonces hemos llegado al momento de establecer si el paciente tiene o no banderas rojas y para eso tenemos la ayuda de esta lista mnemotecnia conocida como el SNOOP-10, la cual nos va a proporcionar un marco para pensar en trastornos de cefalea secundaria mediante la observación de signos de alarma, tanto en anamnesis como en el examen físico, que nos impulsen a nosotros a realizar una mayor investigación en aras de establecer ese trasfondo patológico del dolor de cabeza. Inicialmente fue escrito como el SNOOP-4 cerca del 2001, se publicó en la revista Neurology y en ese momento contaba con 4 elementos que comenzaban con una P. Sin embargo, pues a lo largo de estos años la lista se fue ampliando de manera gradual hasta publicarse el SNOOP-10 en el 2018. Se dice que hasta el 18% de los pacientes con dolor de cabeza tienen una causa secundaria. La ICHD-3 cuenta con 8 categorías y 46 subcategorías de estas peleas secundarias. Bueno, ya pasando a las banderas rojas, tenemos en primer lugar a la S, que hace referencia a signos y síntomas sistémicos o antecedentes de enfermedades sistémicas. Aquí tenemos algunos ejemplos, como la fiebre, la pérdida de peso, los pacientes en tratamiento anticoagulante que cursan con una cefalea, sobre todo de reciente inicio, y aquellos con antecedentes de conectivopatías. Eso por mencionar algunos ejemplos. Entonces, tenemos que la combinación de cefalea y fiebre hace que nosotros como médicos, como clínicos, automáticamente pensemos en una infección sistémica, una infección neurológica o incluso una enfermedad inflamatoria. Entre las neuroinfecciones podemos incluir a la meningitis, la encefalitis y los abscesos cerebrales. La fiebre y la cefalea no son motivos de consulta poco frecuentes en la urgencia. Sin embargo, solo una minoría de estos pacientes que consultan por esta causa van a tener realmente una neuroinfección. Esta se debe sospechar sobre todo si se acompaña de signos meningios o déficit neurológico. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la triada de fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia no va a ocurrir en todos los pacientes con esta patología. De hecho, en esta tabla que observamos acá se muestran algunos pacientes con diagnósticos de meningitis bacteriana, viral, encefalitis y abscesos cerebrales que fueron incluidos en algunos estudios y podemos darnos cuenta que el porcentaje de pacientes que presentaron la triada fue inferior al 50% en la mayoría de los casos. Y otros ejemplos de los cuales mencionábamos estaban la conectivopatía, por ejemplo, pacientes con antecedentes de lupus eritematoso sistémico que estén cursando con una cefalea de inicio reciente, pues es considerado un signo de alarma y es un paciente que debe estudiarse más a fondo. Continuamos con la primera N, que corresponde a neoplasia, es decir, historia de una neoplasia. Tenemos que aquellos pacientes, o más bien, tenemos que el riesgo de padecer un tumor cerebral en aquellos pacientes con cefalea que no tienen un antecedente de una neoplasia conocida va a ser bajo. Se dice que es menor al 0.1% y de los cuales la mayoría se va a presentar después de los 50 años. El mayor riesgo de metástasis intracraneal lo van a tener el cáncer de pulmón, el de mama y el melanoma maligno. En diferentes estudios se demostró que existen 4 predictores que nos impulsan a sospechar de una metástasis intracraneal en aquellos pacientes que cursan con una cefalea de inicio reciente y que por supuesto tienen el antecedente de una neoplasia conocida. Estos 4 predictores van a ser la cefalea pulsátil de moderada a grave intensidad, que tenga un tiempo de evolución menor a 10 semanas, que está asociado con emesis, inestabilidad para la marcha y respuesta plantar extensora al examen físico. La segunda N va a corresponder a signos y síntomas neurológicos. Los déficits neurológicos que se presentan en asociación con el dolor de cabeza pueden tener múltiples causas, pudiendo corresponder a una cefalea primaria, en el caso de una migraña con aura, por ejemplo, donde el déficit será reversible y a menudo desconocido por el paciente, o a una causa secundaria donde la etiología más frecuente son los ACV, principalmente el hemorrágico. Otras causas van a incluir infecciones y tumores. Entonces, pues el déficit o el hallazgo al examen físico que encontraremos va a depender también de la localización, de dónde esté la lesión. Entonces tenemos, por ejemplo, que si encontramos en la campimetría por confrontación
una hemianopsia bitemporal. Pensaremos en una lesión quiasmática, podría ser un tumor hipoficiario, esto por poner algún ejemplo. En el caso de que durante las pruebas de coordinación encontremos dismetría o encontremos datos de ataxia, entonces pensaremos en una patología de fosa posterior, por ejemplo. Pasamos a la O de onset, que hace referencia al inicio súbito, aquella cefalea que mencionábamos que alcanzaba su máxima intensidad en menos de un minuto, también conocida como cefalea en estallido o cefalea en trueno. En cuanto a este tipo de dolor de cabeza, vamos a encontrar unas causas vasculares y no vasculares. Dentro de las causas vasculares, la más frecuente y más conocida por todos es la hemorragia subaracnoidea, sin embargo, no es la única. También tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, tenemos el ACV isquémico y hemorrágico y la trombosis venosa cerebral, entre otros. Dentro de las causas no vasculares vamos a tener el quiste coloide del tercer ventrículo, tumores de fosa posterior, infecciones como la meningitis y la encefalitis. La segunda O corresponde a Older y hace referencia a aquella cefalea de inicio reciente en pacientes mayores de 50 años. Si bien la probabilidad de que un paciente busque atención en un hospital por cefalea disminuye con la edad, el riesgo de una causa subyacente grave aumenta con la edad. En diferentes estudios se ha llegado a demostrar un aumento de hasta 10 veces en comparación con población más joven. Dentro de las causas secundarias que podemos encontrar en cefalea para este tipo de pacientes están la arteritis de células gigantes, las neuroinfecciones, los hematomas subdurales y el tumor cerebral. Continuamos con la P. Aquí vamos a tener 10 signos de alarma. Entonces tenemos a la progresión en tiempo o presentación atípica y definimos como atípico aquellos síntomas que aparecen asociados a la cefalea y que no son habituales en cefaleas primarias, que nos sugieren por lo tanto la presencia de una enfermedad o una lesión cerebral. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que consulta con cefalea y que adicionalmente presenta fiebre y rigidez cervical. Sabemos que la fiebre y la rigidez cervical no hacen parte de las manifestaciones típicas de ninguna de las cefaleas primarias que hemos comentado, por lo tanto va a constituir un signo de alarma. Para este caso en particular, pues vamos a pensar o vamos a sospechar de una neuroinfección. Continuamos con un cambio en el patrón del dolor o una cefalea de reciente aparición. Si bien hay una cantidad limitada de datos sobre esta señal de alerta, se ha sugerido que un cambio reciente de patrón o un dolor de cabeza recientemente desarrollado, definido como aquel que tiene menos de 3 meses de evolución, pueden ser los únicos signos de una etiología subyacente grave y por lo tanto siempre debe considerarse como un signo de alarma. Aquellas cefaleas precipitadas por maniobras de valsalva o por el ejercicio, ya también mencionábamos un poco acerca de esto en diapositivas anteriores. Si bien puede deberse a cefaleas primarias como la cefalea tusígena primaria, también hay que sospechar de cefaleas o de causas secundarias, como por ejemplo la malformación de Chiari tipo 1, lesiones en fosa posterior, patologías vasculares como disección arterial, trombosis de senos venosos, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o hemorragia subaracnoidea. Aquella cefalea que es posición dependiente, tenemos a la sinusitis, por ejemplo, en la que el dolor incrementa al inclinar la cabeza hacia adelante, o la cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo, que mencionábamos que aumenta al momento en el que el paciente adquiere una posición de bipedestación y mejora al decúbito. Eh, la mayoría de estos casos se han relacionados con procedimientos neuroquirúrgicos o incluso con punciones lumbares. Sin embargo, también puede presentarse de forma espontánea con una incidencia de aproximadamente 5 por cada 100.000 habitantes por año. Suele asociarse a náuseas, visión borrosa, vértigo y tinnitus. Tenemos a la cefalea asociada a papiledema. Como existe una alta prevalencia de pacientes con papiledema que tienen patologías graves, entonces este es considerado como una señal de alerta. Su aparición está en relación con un aumento de la presión intracraneana, entonces, pues causas de hipertensión intracraneal vamos a tener muchas que pueden ir desde la hipertensión intracraneal idiopática hasta la presencia de tumores intracraneales. Tenemos la P de patología ocular con dolor y síntomas autonómicos. Sabemos que
pues un paciente con dolor ocular asociado a síntomas autonómicos. Esto va a ser muy sugerente de cefaleas trigémino-autonómicas. Sin embargo, se desconoce el porcentaje de pacientes que cursan con este tipo de cefalea y estos síntomas asociados cuya causa es secundaria. Por lo tanto, deben someterse siempre a una resonancia magnética cerebral para excluir patologías de fosa posterior, de región hipoficiaria o incluso de seno cavernoso. Continuamos con la cefalea de reciente inicio en el puerperio y en el embarazo. Aquí tenemos una mnemotecnia que se llama partum, tenemos P de presión, es aquella cefalea asociada a trastornos hipertensivos como la preeclampsia y la eclampsia, la A de anestesia que hace referencia a la cefalea ortostática pospunción, R de reversible, de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, T de trombótico, aquí tenemos la trombosis de seno venoso dural o infarto cerebral, U de usa tu mente, pues nos invita a pensar en otras causas de cefalea, y M de migraña, que no podemos olvidar esta causa. Tenemos a la P de patología inmunológica, que tenemos pues un ejemplo bastante frecuente y es los pacientes que cursan con una cefalea de inicio reciente y que tienen un antecedente conocido de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se dice que la cefalea es el dolor más común en pacientes con VIH, afectando aproximadamente el 34 al 61% de estos pacientes. La incidencia de infecciones oportunistas aumenta si el recuento de CD4 es inferior o igual a 200 células. Las etiologías más comunes de lesiones en el sistema nervioso central en un paciente con un VIH avanzado van a ser la toxoplasmosis cerebral, el linfoma primario del sistema nervioso central y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En cuanto a la cefalea postraumática, las directrices de la ICHD-3 van a establecer o establecen que la cefalea postraumática debe aparecer dentro de los 7 días posteriores al trauma. Aquí vamos a tener múltiples causas, como por ejemplo fracturas desplazadas o contusiones, sangrados, entre otros. Y por último tenemos a las píldoras analgésicas en exceso, y esto hace referencia a la cefalea por sobreuso de medicación, que pues va a tener sus criterios dependiendo del medicamento del cual se esté abusando. En esta tabla que vemos acá encontramos algunos síntomas que pueden estar presentes tanto en cefaleas primarias como en cefaleas secundarias, como es el caso de una cefalea pulsátil que empeora con una valsalva, que se asocia a náuseas y vómitos. Esto puede corresponder con una cefalea primaria, como por ejemplo con una migraña, pero también puede corresponder a una cefalea secundaria. En este caso tendríamos como ejemplo a la meningitis, a la crisis hipertensiva, al PRES, incluso a la trombosis cerebral de senos venosos. Para el caso de una cefalea que se asocia a tosis y miosis, pues si pensamos en una cefalea primaria, pues estaríamos ante una cefalea trigémino autonómica, pero si consideramos una cefalea secundaria, un dolor de cabeza secundario, entonces podríamos pensar en disección carotidia o en síndromes del seno cavernoso incluso. Ahora, ¿podría haber una lesión cerebral en un paciente con cefalea sin signos de alarma? La respuesta es sí. La posibilidad de hallar una lesión cerebral en pacientes que cumplen estrictamente los criterios internacionales de migraña es hasta del 0,4%, y estas lesiones suelen ser malformaciones arteriovenosas o tumores cerebrales. Para el caso de la cefalea en racimos, que la probabilidad es más alta, es hasta un 5%, en la cefalea tensional es de un 0,8% y en la cefalea crónica diaria de un 0,9%. Hemos llegado entonces a la parte del abordaje clínico. Bueno, entonces aquí tenemos un algoritmo el cual inicia con un paciente con una cefalea de inicio reciente. Entonces, para poder llegar a clasificar esa cefalea y poder dar un diagnóstico presuntivo, vamos a tener que hacer la historia clínica, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, vamos a iniciar con el interrogatorio, en el cual vamos a desarrollar todos los ítems que ya mencionamos: el tiempo de evolución del dolor, la forma de inicio, duración, horario, factores precipitantes, antecedentes de tratamientos previos, comorbilidades, etc. En segundo lugar, pasaremos a la exploración física, haciendo énfasis en los detalles que ya mencionamos.
Y en tercer lugar, vamos a determinar si se trata de una cefalea secundaria o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la presencia o no de signos de alarma. Entonces, en el caso de que sí estén presentes, pues sí se tratará de una cefalea secundaria. En el caso de que no sea así, pues se tratará de una cefalea primaria y ya veremos el algoritmo a continuación. Eh, ¿Qué haremos entonces si hemos determinado que se trata de una cefalea secundaria? Pues haremos estudios complementarios o exploraciones complementarias, dentro de las cuales tenemos tomografías, resonancias, angiografía, función lumbar, analítica sanguínea o electroencefalograma. Ya vamos a ver algunas de las indicaciones de estos estudios. En el caso de una cefalea primaria, si en el algoritmo anterior o no hemos detectado la presencia de ningún signo de alarma, entonces vamos a identificar el fenotipo y vamos a proceder a clasificar esa cefalea. Si estamos ante un paciente cuyo ataque demora entre 4 y 72 horas, es una cefalea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que aumenta con la actividad física, se asocia a náusea, vómito, fono, fotofobia, pues probablemente se trate de una migraña, la cual sabemos puede ser con o sin aura. Vamos a proceder a determinar la frecuencia de los ataques, entonces ya mencionábamos que puede ser episódica o puede ser crónica en el caso de que estos ataques se presenten 15 o más días en el mes por más de 3 meses. En el caso de que el paciente no cumpla con estas características, pero presenta inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, es decir, síntomas trigémino autonómicos, entonces muy seguramente estaremos ante una cefalea trigémino autonómica. Aquí tenemos varios tipos. Tenemos la cefalea en racimos, la migraña paroxística y la cefalea neuralgiforme de breve duración. Cada una de estas tiene su criterio diagnóstico de acuerdo a los ataques que se han presentado y a la duración de los mismos, también a la frecuencia de episodios por día. En el caso de que el paciente no cumpla ninguna de estas características, pero que sus cefaleas demoren entre 30 minutos y 7 días, sean bilaterales, de leve a moderada intensidad, de tipo opresivo, sin náuseas, fotofonofobia, entonces probablemente estaremos ante una cefalea tipo tensión. Por supuesto que esto es colocando un ejemplo sencillo en cuanto a la clasificación de estas cefaleas primarias, pero como ya mencionamos, hay muchos más tipos y podemos identificar o ver o revisar sus características y criterios diagnósticos en el, en el formato de la clasificación de cefaleas que ya mencionamos al principio de la charla. Este otro algoritmo corresponde al paciente que tiene cefalea, pero sí presenta signos de alarma. Entonces, por ejemplo, tenemos el paciente que tiene una cefalea de inicio reciente y tiene más de 50 años. Entonces, ya mencionábamos que uno de los diagnósticos a tener en cuenta es la arteritis de células gigantes. A este paciente le vamos a pedir una tomografía de cráneo simple, BCG, PCR, hemograma. Si esto sale normal, pues vamos a proceder a realizar otros estudios adicionales que este algoritmo nos recomienda que sigamos la línea de sistémicos y neurológicos. En el caso de que estos exámenes tengan hallazgos patológicos, entonces vamos a proceder a hacer el diagnóstico y el tratamiento específico, que sería en este caso para esta sospecha diagnóstica, ¿cierto? Entonces, así vamos a tener para cada signo de alarma y para cada sospecha diagnóstica diferentes tipos de exámenes de acuerdo a la patología que sospechemos. Continuamos entonces con algunas indicaciones para la realización de estudios complementarios. Tenemos entonces a la tomografía de cráneo simple. Algunas de las indicaciones van a ser cefalea en estallido o subaguda de uso progresivo, déficit neurológico, signos meningios, papiledema u otros signos de hipertensión intracraneal, cefalea asociada a fiebre no explicable por una infección sistémica y trauma craneoencefálico moderado a severo. En cuanto a la resonancia magnética cerebral, las indicaciones van a ser embarazo, contraindicaciones para tomografía de cráneo, hidrocefalia observada en tomografía de cráneo simple, déficit neurológico atribuible a fosa posterior, región celular o seno cavernoso, pues sabemos que la tomografía no es el mejor estudio para detallar estos
estos sitios anatómicos. Otras de las indicaciones van a ser cefalea asociada a tos o valsalva, cefalea ortostática y aura de migraña persistente. En cuanto a la angiografía cerebral, las indicaciones van a ser cefalea en estallido, cefalea asociada a crisis epiléptica o con alteración del estado de conciencia, signos meningios, papiledema u otros signos de hipertensión intracraneal sin lesiones halladas en tomografía o resonancia, así como hemorragia intracraneana. Con respecto a la punción lumbar, algunas de las indicaciones van a ser cefalea en estallido con una tomografía normal, signos meningios, papiledema u otros signos de hipertensión intracraneal. Y vamos a tener en cuenta que en algunos pacientes es importante la realización de neuroimágenes antes de proceder con la punción lumbar, y estos van a ser que la edad del paciente sea mayor de 60 años, que tenga un estado de inmunocompromiso, antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central, crisis epilépticas de inicio reciente o que se den en la primera semana del inicio de los síntomas, la presencia de papiledema o sospecha de hipertensión intracraneal. Y algunos de los laboratorios, como por ejemplo el hemograma, vamos a indicarlo en el caso de que sospechemos de una discrasia sanguínea, las pruebas de coagulación, cuando la sospecha sea un síndrome antifosfolípido o una hemorragia intracraneal, la BCG y la PCR, si sospechamos de arteritis de la. Y bueno, finalmente llegamos a las conclusiones. Tenemos que el tratamiento de la cefalea depende en gran medida de la historia clínica del paciente. Si bien las pruebas de laboratorio y los estudios de imagen ayudan a diagnosticar un trastorno de dolor de cabeza secundario, todas las cefaleas se diagnostican en gran medida mediante la historia clínica. Ciertos aspectos de la anamnesis y el examen físico pueden plantear la posibilidad de una causa secundaria, por lo tanto es fundamental un enfoque sistemático en la evaluación de pacientes con cefalea, con vigilancia para detectar etiologías que requieran intervención inmediata. El conocimiento de los trastornos más comunes en cefalea ayuda a enfocar el interrogatorio. Y por último les regalo una frase que tomé del Continuum de Cefalea de este año, que dice: realizar una historia de cefalea es tanto un arte como una habilidad. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.